creo que no lo planeé muy bien, que digamos. Pero bueno, no me importa. Ok, ¿dónde está esta cosa que quedó? ¿No quedó? ¿Quedó? No lo sé. Santo Cristo. Ok. Estaba bien hace rato y ahorita ya no puedo poner la cámara en paz. No entiendo. Y tengo mi setup. I have all of my setup here. ¡Sí! ¡Ya se pudo! ¡Yay! Finally! I managed. Lo logré. Después de como 5,000 intentos. After like 5,000 tries. Ok, ahora sí. Now we're here. Hola a todos de nuevo. Hello everybody again. Estoy haciendo el en vivo. I'm doing the live video en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. I'm doing the live video in all of the social media. Y vamos a responder una pregunta que me mandaron ya 2 personas. We're going to answer a question that was sent by 2 people. ¿Qué hago en Canadá? It's what am I doing in Canada? Y cuándo regreso a México. And when do I get back to Mexico? Entonces, pues vamos a responderlo rapidísimo. Let's answer very fast. Primero que nada, estoy en un pueblo que se llama Port McNeil. First of all, I'm in a small town that's called Port. Está al norte de la isla de Vancouver. It's in the north part of Vancouver Island. Y es un pueblo de solamente como 2,000 personas. It's a small town about 2,000 people. Just 2,000 people. Está en la Columbia Británica. It's in British Columbia, en Canadá. En Canadá. Yo soy originaria de Toluca. I was born in Toluca. Ahí nací y crecí. That's where I was born and grew up. Y dejen bajo este tantito. Let me just pull this one a little bit. Hola a todos los que se están conectando. Hello everybody who's plugging in. Y ¿por qué me vine para acá? Why did I come here? Y luego en el restaurante en el que estoy trabajando me han estado preguntando mucho eso. In the restaurant that I'm working at, a lot of people ask me that. ¿Qué te trajo el pequeño pueblo de Port McNeil? What brought you to the very small town of Port McNeil? Y la razón es que tengo una hermana que vive aquí. The reason is that I have a sister that lives here. Yo tengo la doble nacionalidad. I have a double nationality, mexicana y canadiense, Mexican and Canadian. La mexicana de nacimiento, the Mexican one, because I was born in Mexico, y la canadiense por mi papá, and the Canadian because of my dad. Mi papá estuvo viviendo en Canadá durante un muy buen tiempo. Hola Elena. My dad was living in Canada for quite a bit, at least 10 years, al menos unos 10 años. And that's how he got the nationality. Y así es como obtuvo la nacionalidad. Y después hace como unos 2, 3 años, no más, como unos 4 años, and like about 4 years ago, yo pensé que debería de tenerla también. I thought I should have it too. Así que me dispuse a obtenerla. So I started the paperwork to get it. Y la obtuve. And I got it. Y ya había pensado en no solamente venir de visita. I had thought about not just coming visiting. Ya había visitado a mi hermana. I had visited my sister. Pero también había pensado en vivir aquí una temporada. I had thought about living here for a season. O al menos vivir acá pues un periodo un poquito más largo. Or at least living here for a little bit longer. No sé aún. I still don't know si voy a terminar viviendo ya casi que por siempre en Canadá. I still don't know if I'm gonna be living like forever in Canada. Porque hay muchísimas cosas que extraño de México. Because there are a lot of things that I miss about Mexico. Entonces todavía está por verse. It's still like we'll see what happens. Y pues la razón por la cual me vine, and the reason why I came here, es porque ella vive aquí. It's because she lives here. Y pues tenía donde quedarme con ella. I had a place to stay with her.
Y así no tenía que preocuparme por tener que estar buscando una renta o un hotel o algún lugar a donde llegar al inicio. So that way I didn't have to worry about finding a place like to rent or to pay for a hotel or something like that. Y porque siempre, y la razón por la cual me vine a Canadá, and the reason why I came to Canada, es porque siempre había querido vivir fuera de México, al menos durante un año. It's because I've always wanted to live in, like, outside of Mexico, at least for a year. Y pues se me hizo una muy buena oportunidad. I thought it was a very good opportunity, en especial cuando tienes la nacionalidad de otro país, especially if you have another country's nationality. Y si tienes a dónde llegar, and if you have somewhere to arrive, entonces está mucho mejor porque así puedes aprovechar que tienes donde quedarte. It's so much better because that way you have somewhere to get to. Tienes donde quedarte. You have somewhere, like a place to stay. Y pues esa es la razón por la cual me vine a Canadá. That's basically the reason why I came to Canada. Porque si tienes la nacionalidad y tienes donde quedarte, pues ¿por qué no aventarte? Because if you have the nationality and a place to stay, why not hit the road and get there? Y la segunda pregunta que me han hecho, and the second question that I've been asked, es ¿cuándo planeo regresar a México? When am I planning on going back to Mexico? Esperen, en TikTok me está mandando algo. Casa, lote, más de frente que fondo. Dicen, ay, no entendí eso. It says house, lot, more forehead than background. Tengo mucha frente, ¿eso te refieres? Do I have a lot of forehead? That's what you're saying. No sé si se está refiriendo a eso o qué. I'm not sure if it's talking about that or what. Fee. ¿El costo? Is that like you're talking about the amount of money or something? No sé. Alguien en TikTok está preguntando, está escribiendo algo, pero no entiendo. Yup. Okay. Fee for what? La cuenta, ¿el costo de qué? When you guys make questions, cuando hagan preguntas, si las hacen en un idioma, if you make them in one language, no tengo ningún problema si lo hacen en Spanglish. I have no problem if you do it like in Spanglish, pero pues porfis traten de hacerlo como lo más entendible posible. If you're gonna make a question in Spanglish, please just make it like so I can understand what you're actually asking, because it's just so weird. Es muy raro cuando hola Mateo, hello Mateo. Es muy raro cuando están haciendo preguntas o escribiendo algo. It's so weird when you're asking questions or writing something y escriben mal and you write poorly or you're not writing it correctly. Y entonces yo me quedo así como de me confundo. So then you're confused. It's confusing for me. It's just like hello, hola, ¿qué onda DJ Tortillas? What's up DJ Tortillas? How are you? Hola Nana, ¿qué onda todo? Roberto Castillo, ¿cómo están todos? Hello everybody who's plugging in. Entonces, la pregunta de cuándo me regreso a México. When am I gonna go back to Mexico? Cuando sí voy a regresar este año. I am gonna go back this year. Pero no es para volver a vivir en México. But it is not to go back to living in Mexico. Voy a regresar, pero solamente por una temporada. I'm only going back for like a season. Voy a regresar, se supone, ojalá que esté todo listo. I hope that everything is ready for us to travel. A finales de octubre, at the end of October. Estamos trabajando, Robert, mi amigo y yo, estamos trabajando en la van. Robert and I, my friend, we're working in the van. Dice Mau, hola, ya no hiciste lo de probar la acetona con agua mineral. Claro que sí lo hice, Mau. Mau says, hello, you didn't do the thing about trying the ketones with your sparkling water. And I'm saying that, yes, I did. Sí lo hice, pero no has de haber visto el video. I did it, but perhaps you didn't watch that video.
Está increíble tu playera. Your t-shirt's incredible. Gracias. Se estaba tratando de... Tengo que acercarme un buen para poder leer los comentarios. I have to go super close to read the comments. De hecho, hoy me tomé una acetona con agua mineral. I actually drank a ketone with sparkling water. Dios mío, ¿ya vieron? Tenía todo mi setup y a la hora de mover eso, ¡pum! Cayó. I had all of my setup stuff here, and when I moved that, boom, I moved everything. Casi tiro las 4 cámaras que tengo aquí. I almost dropped the 4 cameras that I have here. Y a los de Instagram se fue por completo. Instagram was lost for good. Ok, aquí estamos. ¡Ay, mi madre! Esto y es que dejé mi otro tripié en casa de Robert. I left my tripod in Robert's house para que pudiera, cuando él esté trabajando en la van, so when he's working in the van, para que él pueda grabar videos y poner su teléfono ahí, so he can actually have his phone there. ¿Por qué no puedo? Why can't I? Okay, necesito dos little things here that kind of hold this. Okay, creo que ya quedó. I think it's here. I think it's ready. Y ahora tengo que acomodar los otros. Now I have to get everything else ready. Qué cosas. Ay. Eso es lo que sucede en los en vivos. That's what happens. Ya no voy a tocarlas a los que dice saludar. Los saludo cada que vea que alguien entre, pero ya no les voy a dar el saludo porque si no, pum, tumbo todo. For everybody plugging in Instagram, I'm not going to press the greeting or the hello sign because once I push something, then everything goes ballistic. ¿Por qué no pruebas acetona con agua mineral ahorita para los que no lo vimos? Dice Raúl. Raúl says, why don't you try the ketones with sparkling water now for those that didn't watch it? Porque ahorita no tengo agua mineral because I don't have sparkling water right now. Y si ven, estoy teniendo ahí el conflicto con los aparatejos estos, and I'm having my conflict with the cameras here. Y más si voy y busco agua mineral. It'll be worse if I go and try to look for sparkling water. Porque no la tengo aquí, estoy en el cuarto. I don't have it here. I'm in the room. Y no creo que mi hermana tenga. I don't think my sister has it. Entonces, ahorita en dónde estás? Where are you right now? Estoy en mi cuarto, en casa de mi hermana. I'm in my room, in my sister's house, in Port McNeill, in Canadá. In Port McNeill, in Canada. Si es repetido para todos los que ya llevan rato viéndolo, pues es porque lo estaban preguntando ahorita, porque en TikTok acaban de entrar. So for those that are seeing that I'm repeating stuff, it's because people in TikTok just arrived and they're asking again. Something that I already said, but they're asking. Y soy amable and I'm polite, so I'm responding. Así que estoy contestando. Pero yo creo que ya después les voy a decir, ay, ve la repetición. I think that later on I'm just gonna be like, watch the the recorded video. Oh, ok, perdón, es que estoy un poco cansada. I'm so sorry, I'm very tired right now. Creo que debí de haber hecho el en vivo un poco más temprano. I think I should have done the video a little bit earlier, pero bueno. But anyway, ya creo que ya respondí las 2 preguntas. I think I already answered the 2 questions that somebody had for me, de que alguien tenía para mí. Dice, oh, wow, qué padre. No sé si lo leí correctamente, pero me sonó como, ok, wow, qué padre. I'm not sure if I read that correctly, but it sounded like, ok, wow, cool. Perdón, ni sabía que ya lo habías dicho. They say, I'm so sorry, I didn't know you had said it before. Sí, no te preocupes, don't worry about it. Entonces, es que Yoda me distrajo porque está mordiendo su huesito. Yoda distracted me because he's biting his little bone.
¿Y qué les iba a decir? Ah, sí, entonces voy a regresar a México. So I'm gonna go back to Mexico, pero solamente por unos meses, but only for a few months. Nada está totalmente decidido. Nothing is completely decided yet. Ya por fin me regresaron como les decía ayer en Instagram, as I said yesterday on Instagram, ya por fin me regresaron mis papeles. My papers finally came back again, entonces ya voy a poder obtener mi número de seguro social. I'm gonna get my social insurance number finally. Yay! Y ya con eso voy a poder obtener un trabajo, como un trabajo bien. I'm gonna be able to get a proper job. Y no significa que trabajar como mesera en el restaurante no sea algo bien. Doesn't mean that working as a waitress in a restaurant is not proper. Pero obviamente ganas muchísimo menos de lo que en otros trabajos. But you obviously make less money than in other jobs. Cuando es temporada de verano ganas bastante bien. When it's the summer season, you actually make a really good money. Pero el resto del año, but the rest of the year, en esta época ya empezó a bajar. In this season, it started getting like low season. Entonces empiezas a ganar menos. You start making less money. Haces menos horas. You have less hours, menos días, less days, y por ende menos mesas. Therefore, less tables, y por ende menos propinas. Therefore, less tips. Y la mayoría de las veces los meseros de lo que viven es de las propinas. And most of the time, what waitresses and waiters live off are the tips. ¿Eres muy alta? Are you very tall? Sí. Bueno, para México sí. Para Alemania no. For Mexico I am tall. For Germany I'm not. Porque recuerdo haber estado en Alemania así. I remember when I was in Germany, I was looking at everybody like, wow. Todo el mundo estaba súper alto y yo me sentía chaparra. Everybody was so tall and I felt like I was like a midget or something. Not to be mean to the short people. No, sin tratar de ser mala onda con las personas pequeñas. ¿Cómo le hiciste para que se te marcaran los abdominales? How did you do it for your abs to be there, fit? Pues ahorita no tengo abdomen marcado. Right now, my abdomen is not fit. No está, no tengo mis cuadritos ni nada de eso. I don't have like the abs or anything like that. Pero sí los tenía y voy a recuperarlos. But I did have them and I'm gonna get them back. ¿Y cómo le hice? How did I do it? Bebiendo cetonas, drinking ketones, alimentándome más que nada bajo en carbohidratos simples. Most of the time low carb, low simple carbohydrates, y haciendo ayunos, fasting, y la mayor, y así como en ocasiones muy específicas, and in very specific occasions, haciendo alimentación keto muy estricta. And then in some occasions doing like very strict keto. Entonces una combinación de todo eso, básicamente eliminando el azúcar. So basically getting rid of the sugar. Y después, obvio, haciendo ejercicio. And obviously exercising. Pero lo más importante es que si vas a hacer algo así, the most important thing is that if you're going to do something like that, lo ideal sería que no hagas tanto cardio. The ideal thing is not to do so much cardio. Y que hagas más cosas como de resistencia y pesas. The ideal is to do a little bit more of resistance exercises and weightlifting. Dice, ¿funcionan los ejercicios hipopresivos? Do hyperpressive exercises work? Yes, sí funcionan. Yes, they do work, Andrea. Gracias, Andrea, por preguntar todo eso. Está padre que lo estés preguntando. So it's really good that you're asking those things. Ya tenía rato que no hablaba de eso. It's been a while since I talk about those things. Y si sabes cómo se hacen, ¿nos podrías enseñar cómo? And if you know how to make them, can you show us? Sí, claro que sí. Ahorita no, not right now. Porque lo ideal para hacer los hipopresivos, the ideal to do the hyperpressives, es en ayunas, is when you're fasting. Not really when you are fasting, no en realidad cuando estás haciendo ayuno, simplemente en la mañana cuando no has bebido ni comido nada. Not really doing a fasting, just
when you're waking up and you haven't drank anything or eaten anything. That's the best moment. Ese es el mejor momento para hacerlo. Y claro que sí, les puedo hacer hasta en vivos o videos compartiéndoles. I can make you guys some videos and live videos sharing you guys how to do it. Entonces, un video en vivo va a tener que ser cuando no tenga día de trabajo. A live video is going to have to be when I'm not working. Pero les puedo hacer videos, but I can do some videos y postearlos para que vean las instrucciones. So you can see the instructions. De hecho, tenía algunos. I did have some que había subido that I had posted. Están en TikTok y los he compartido en otras redes, pero donde los pueden encontrar fácil es en TikTok. I had done some videos explaining how to do them. You can watch them on TikTok. I had shared them in other social media, but the one where you can find them quicker is in TikTok. Pero simplemente quiero ver cómo es el ejercicio. Yo sé que ahorita no, pero más o menos para saber. She says, but I just want to see how it is the exercise, not to see it. I know not right now, but more or less to know. Pues más o menos para enseñarte tendría que hacerlo, but more likely for you to see it, I'd have to do it. Si se podría ahorita estaría genial porque voy a estar un poco ausente en redes. She says, if you could do it right now, it would be awesome because I'm going to be off from social media. Okay. Pues la cosa es absorber el abdomen desde el ombligo. The thing is to absorb your abdomen from your belly button. Puedo explicártelo, I can explain it, pero para enseñarte cómo hacerlo, tengo que hacerlo. But to show you how to do it, I have to do it. Entonces, tengo el estómago lleno. I have my belly full, porque cené hace rato, because I had dinner. Y si lo hago, me puede doler el abdomen, el estómago. And if I do it, my stomach could hurt. Y este es Yoda pidiendo atención. This is Yoda asking for attention. Yo apenas me entero de la existencia del hipopresivo. I am just learning about the existence of the hypopressive. Sí, esos más que nada son, por ejemplo, si tienes la piel o el abdomen en sí muy flojo. Those are mostly if you have your the skin of your abdomen very loose or your abdomen is not very strong. Si no está fuerte tu abdomen, ayuda mucho como para hacer cintura, bueno, marcarla. It helps a lot to have a waist or like have the shape of the waist. Y también si la piel ha estado muy floja o has estado subiendo y bajando. Also for the skin, if you've been gaining weight and losing weight and back again, ayuda como para, it helps sort of like to do this, like vacuuming, como para absorberla. Y también los ayunos, also the fastings. Si haces una cosa sin la otra, if you do one thing without the other, vas a tardar muchísimo más en tener resultados. It's gonna take you a longer time to get results. Y obviamente si sigues comiendo mal, obviously if you keep eating poorly, pues de nada va a servir. It's not gonna help at all. Es como la gente que compra las cetonas creyendo que ya esa va a ser la solución para todos sus males. It's like people getting ketones thinking that it's gonna solve all of their problems. No es magia. It's not magic. ¿Cuándo será el siguiente directo? When is the next live going to be? Pues supongo que mañana después del trabajo. I think maybe tomorrow after work. Shh, hey, no. Shh, shh, no. Ya. Se pone como en guardia, así como, mami. He's like on guard, like, mami. Está esperando a que se escuche ruido para ladrar. He's waiting for the noise to bark. He's like, mami, I have to defend you. Like, mami, te tengo que defender. Sí, mi amor. Sí. Ay, sí. Yo quiero. ¿Ya? Sigue jugando. Keep playing. Sigue jugando, gordito. Keep playing. Ay, ya me lo cacheté sin querer.
I smacked him without wanting to. Perdóname, mi amor, te cachete. Ay, qué risa. Entonces, probablemente el siguiente en vivo sea mañana. Most probably the next live is going to be tomorrow. Mañana voy a trabajar. Tomorrow I'm working. De 8 a 1, from 8 to 1. Y después voy a ir con... bueno, voy a romper ayuno. Then I'm going to break my fast. Después voy a ir con Robert a trabajar en la camioneta. Then I'm going to go with Robert to work in the van. Y pues noticias de la van, por ejemplo, no, a news from the van, for example, ya terminamos, ven gordito, ya terminamos de insular el piso, we finished insulating the floor, ya terminamos de insular las paredes, we finished insulating the walls. No, bueno, el día de hoy cambiamos la tubería donde van a ir los cables. Today we changed the tubes where the cabling is gonna be set up. Entonces eso nos llevó un poquito de tiempo porque el espacio es muy angosto. That took us a little bit of time because the space is very narrow. Y ¿qué más? Y nada, vamos a hacer el en vivo ahí, vamos a trabajar ahí. We're gonna do the live there. We're gonna work in that. Y a ver qué tanto podemos lograr el día de mañana. Let's see how far we can get tomorrow. Porque pidió que le hicieran como una parrilla para la parte de arriba. He asked for a grill to the top part of the van. No es para hacer parrillada, mexicanos. This is not for a barbecue, Mexicans. Es para poner ahí los paneles solares. It's a place to set up the solar panels. Y lo quiere poner, pero la persona a la cual se le encargó, but the person that he asked for the thing, una alarma. But the person that he asked for it, that he asked for him to make it, pero la persona a la que le pidió que lo hiciera, ya le quedó mal. Está tardando mucho. It's taking a long time. And he's not answering his phone. Esa persona no está atendiendo el teléfono. Así que... So, we don't know if we're going to have that grill or not. Así que no sabemos si vamos a tener esa parrilla o no. Y pues le pregunté qué hacemos. And I asked him, what do we do? Y me dijo, pues, si no está a tiempo, he said that if it's not on time, entonces pues va a tener que poner algo que supla eso. He's gonna have to do something that is like a substitute for it. Y pues de todas maneras nos vamos. And we're gonna do that anyway. Y que tal vez en México consiga a alguien que le haga el trabajo. And maybe in Mexico he can get someone to do the job. Y obviamente en México va a haber quien haga el trabajo. And obviously in Mexico there's going to be someone to do the job. Por Dios. Oh my God. Y donde sea. Estoy segura que en cualquier lugar donde estemos y le decimos a alguien, algún herrero, and I'm pretty sure that if we tell someone, like someone that works with those kind of things, que se me olvidó la palabra en inglés, it's going to be able to do it. Y hola a todos los que se están conectando. Hello everybody who's plugging in, a los nuevillos, to the new people. Entonces, pues ya hemos terminado los temas del en vivo, tíos. We've finished with the topics of the life. Si alguien tiene alguna preguntirri antes de que cierre el en vivo, if anybody has a question before I finish the live. Y pues nada más como resumen, just like a small ¿cómo se dice resumen? Se me olvidó. How do you say that word? I forgot. Just like a small I forgot. Se me olvidó. Bueno, X. Solo como en corto, just like a shorty. Just to say in short, regresamos a México a partir de octubre, finales de octubre. We go back to Mexico at the end of October.
Y no hay fecha específica para regresar a Canadá. There's no specific date to go back to Canada. Probablemente después de enero 15, probably after January 15th, porque es cuando los boletos de avión bajan, because that's when the tickets, the flight tickets are less expensive. Y porque no estoy segura si voy a viajar de regreso con él o no, because I'm not sure if I'm gonna go back to traveling back to Canada with him or not. No sabemos cómo va a estar la cosa. We still don't know how everything's gonna be, but then we'll let you know. Pero les vamos a hacer saber. Y listo. Mi gente hermosa, my beautiful people, los dejo. Y nos estamos viendo en el siguiente en vivo. I'm leaving you guys and I'm seeing you in the next live. Mucho amor a todos y que les vaya súper, súper bien. Vamos a ver cómo demonios cierro esto. Ok, este se cierra así. Este se cierra así. Y como se ve que ya no tenía práctica en esto, ¿verdad?